Pero el presidente Madero tendría su propia visión del problema campesino después de mayo de 1912, cuando entendió la proyección simbólica de Zapata y de la atención al problema agrario como herramienta política de cambio social. Entonces ordenó la redimensionalización de la guerra con la sustitución del general Prudencio Robles por Felipe Ángeles, e imaginó un paisaje zapatista que quedó apenas bocetado. A finales de ese 1912, al tomar posesión como gobernador del estado de Morelos, el ingeniero Patricio Leiva señaló la misma llaga cuando afirmó: no es verdad que los zapatistas pretendan la repartición de terrenos. Su deseo, y creo que tienen derecho a exigirlo, es la reconstitución de los ejidos, que se les devuelvan las pequeñas propiedades que les fueron decomisadas. Este acto de justicia hará volver a las labores agrícolas a muchos que hoy tienen el carácter de revolucionarios. Pero regresemos un poco a Luis Cabrera. Su lógica discursiva pedía asumir la existencia de un pecado de origen del liberalismo, esto es, regresar la personalidad jurídica a los colectivos campesinos. Se trataría, de algún modo, de la lectura en espejo a la de Huislano Luis Orozco de 1895, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos. Con todo, en 1912 aquella petición debió ser poco menos que descabellada, pero después de 1920 fue justa y razonable. Escribió Cabrera que los ejidos, cito, aseguraban al pueblo su subsistencia, los propios garantizaban a los ayuntamientos el poder. Los ejidos eran la tranquilidad de las familias avecinadas alrededor de la iglesia y los propios eran el poder económico de la autoridad municipal de aquellos pueblos. Ese fue el secreto de la conservación de las poblaciones frente a las haciendas, no obstante los grandísimos privilegios que en lo político tenían los terratenientes españoles en la época colonial. La población rural necesita complementar su salario, continuó Cabrera. Se ve obligada a vivir 6 meses del jornal y otros 6 meses toma el rifle y es zapatista. Para los pueblos de la serranía de Ajusco está más lejos la Ciudad de México que los campos zapatistas de Jalaplanco, de Santa María y Huitzilaca, y es más sencillo ganarse la vida del otro lado del Ajusco con el rifle que de este lado con el asador. Termina la cita de Cabrera. Ante esta argumentación, en la Ciudad de México, otro paisaje apareció, tan torpe como brevemente, un paisaje sin hombres. Un descarriado funcionario de Fomento respondió a Cabrera que, cito, de todos modos sería preferible que desapareciesen esas poblaciones de la serranía del Ajusco, con el fin de que podamos seguir una política forestal más ordenada y más científica. Es decir, en el imaginario político de algunos, el paisaje podría regresar domesticado a su naturaleza silvestre. Era la doctrina de la contraparte de la geografía humana, la burda doctrina del progreso por encima del hombre que pintó el difuso desierto de la inexistencia campesina. Pero la revolución siguió, a pesar de que efectivamente el Ajusco, como otros poblados del área zapatista, en el Estado de México, en el Distrito Federal y en Morelos, fue quemado y abandonado con el consiguiente regreso de la naturaleza, no domesticada sino agreste. Al mismo tiempo, el heterodoxo liberal Cabrera se incorporó a las filas del constitucionalismo. Desde ahí se le volvió a escuchar y clarificó las líneas de su paisaje ideal. En el espíritu de la ley del 6 de enero de 1915 flotaba la vieja idea de Cabrera, vieja de solo 5 años, que se sentía políticamente larguísimos a la mitad del proceso violento de la revolución. Esta idea era de reforzar al equilibrio social y económico. En 1912 escribió casi a manera de sugerencia, acorde con la evolución social y el cambio pacífico, lo que la guerra desdoblaría en la ley agraria genésica de la práctica jurídica de gobierno a lo largo de casi todo el siglo XX. Los grandes propietarios rurales necesitan resolverse a ensayar nuevos sistemas de explotación, a no tener peones más que el tiempo que estrictamente lo exijan las necesidades de cultivo, ya que las grandes fincas no requieren como condición sine qua non la permanencia de la peonada durante todo el año en las fincas. Si a las haciendas les basta con un máximo de 6 meses de labor y un mínimo de 4, y si la población jornalera ya no puede continuar esclavizada en la finca por medios que ponían a disposición las haciendas del poder público, esa población o toma el rifle y va a engrosar las filas zapatistas o encuentra otros medios lícitos de utilizar sus energías sirviéndose de los pastos, de los montes y de las tierras de los ejidos. Así, más que arrebatar la bandera a los zapatistas a comienzos de 1915, como ha repetido cierta historiografía de un modo quizás elemental, lo que Cabrera buscó fue enmendar un problema que la revolución de 1910 y el maderismo habían prometido resolver y que dejaron pendiente: la
La disyuntiva se planteó como segunda oportunidad después del fracaso de la Convención de Aguascalientes. Nuevamente, Cabrera la esgrimiría como uno de los caminos de la pacificación campesina y del desarrollo posterior. Es decir, su paisaje contemplaba a un campesinado libre y a haciendas que ya no tenían peones acasillados. En 1920 se retomó, ya como parte del corpus legal que rodeaba la Constitución de 1917, agregando aquello que daba raíz y razón al zapatismo, cuidando de no abrir las llagas recientes de la guerra contra los constitucionalistas. Sería entonces cuando la herida en la historia de México de la que hablaba Gastón García Carillo debería comenzar a cicatrizar. Ese año, oficialmente al final de la Revolución, se discutió la reforma constitucional que devolvería a los pueblos su personalidad jurídica, tal y como se planteó en la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Madero. Con otro tono, se pintaría un paisaje zapatista imaginario, no sin aires arcaizantes. Fue en el último tramo de la década revolucionaria. Permítaseme iniciar con una breve pero eficaz cita que se convirtió en lugar común de los relatos de guerra en el campo sureño. Dice: las avanzadas de Zapata prendían sus hogueras en el Ajusco y veíanse desde la capital sus resplandores. Detrás de las hogueras, se infería, el horizonte era cataclismo. Con ella inicia Manuel Márquez Sterling su perfil de Emiliano Zapata y el paisaje zapatista. El parecido con el relato de Urquijo, a quien cita como autoridad para comparar y concluir que Atila, el rey de los hunos, aventajaba sin duda a Zapata en el manejo de la prudencia. Pero en el diplomático cubano, como entre muchos de los mejores espíritus que dejaron y dejan testimonios escritos, las lecturas sedimentadas sueltan la pluma y despiertan fantasmas personales. El modelo de Márquez Sterling fue sin duda resultado del talento y la imaginación. La descripción de los campamentos hunos en las afueras de Roma esconde en su similitud el dibujo del incivil caudillo sureño y los amenazadores campamentos zapatistas en el Ajusco. Zapata era, para el funcionario cubano Márquez Sterling, antítesis de la civilización, acorde al apodo que el 20 de junio de 1911 el periódico imparcial impusiera al revolucionario, el modelo Atila, el Atila del Sur. Márquez Sterling vio un Zapata astuto y torpe, que al dar la espalda a Madero se comportaba de manera instintiva, elemental. Era un rebelde primitivo, concepto que escondía una valoración arcaizante. Zapata era sujeto y defensor del derecho natural y no de las complejidades jurídicas modernas. Cito: se vuelve a la montaña y a su conquista de Cuautla, y a su consejo de zorras y a su rifle. Más adelante imagina gestos, actitudes, dobleces. Cito: Zapata se encoge de hombros, apura con sus camaradas un jarro de aguardiente y prosigue las correrías de la víspera. Aquello de la paz era una exigencia de Madero y se le hacía intolerable bajo la careta del disimulo. La paz, para su gente, implicaba inmenso sacrificio. Era como volver a la esclavitud y doblar la espalda al trabajo duro y sufrir hambre y morirse de tedio en espera de mejores tiempos que no verían sus ojos al gobierno. El señor Madero, piensa Zapata, ha caído en el lazo de los científicos. Actúa sin saberlo o sabiéndolo para su ruina, a los fines del despotismo que usa traje de etiqueta y sombrero de copa, y ya no es el defensor del pueblo, porque la paz que ahora pregona es garantía para el rico y azote para el otro. Además, entiende Zapata que Cuautla, Madero le había traicionado, le había mentido y sin darse cuenta se le había escapado. Y aunque no lo detesta, continúa Márquez Sterling, ni se propone perseguirlo, ni si lo coge fusilarlo, ha de combatir ya eternamente en su contra. El zarape en guerra contra la levita. Y sus batallones asaltan los trenes y saquean los ingenios y dan horribles testimonios de crueldad. Forman a su manera un ejército con ordenanza, con pocos generales y muchos coroneles, y menos que los coroneles los soldados. Y no ya por hambre como por odio, odio bárbaro, los de Zapata, que no tienen tierra suya que cultivar, ni hortalizas, ni menos aún cañaverales, a todos se desquitan aventando en morenos el terror. El hijo del indio y desde luego el indio mismo, contra el hijo del blanco y contra el blanco mismo y sus derivados. Zapata no es por eso correligionario de Madero, si bien coincidió con Madero en sublevarse y juntos derrocaron a don Porfirio. Cierto que la plutocracia, en 30 años de paz y dulzura, infligió al indio indefenso el agravio de su codicia, pero en la horda que manda Zapata, revienta sus grilletes de 4 siglos un pueblo sin hogar.